Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Sin Corbata 2. Tenemos el resumen de lo que fue la comparecencia de Pablo Celi. Vamos a tener los extractos pero necesarios para entender cómo este sujeto se atrevió a ir con una cara tan cínica a esta comisión de fiscalización, a excusarse y decir que todo lo hizo responsablemente y en honor a sus funciones. Terrible. Ayer estuvimos más de 2000 conectados en el canal y por supuesto la siguiente semana ya es la comparecencia, pero en el pleno de la asamblea. Yo les digo una cosa, aquí él podrá decir cualquier cosa, las pruebas están presentadas por un lado, por otro lado es el pleno de la asamblea la que al final de cuentas con su votación es la que permite pues que se dé el juicio político, que se apruebe la, digamos, la confirmación de sus responsabilidades delictivas, porque, a ver, ¿alguien se va a atrever a denunciarlo penalmente? Esa es la gran pregunta. O sea, los políticos ya está fuera del cargo. Ahora, ¿quién va a avanzar con la denuncia penal? Eso es otra cosa, porque el señor tiene que no solamente devolver la plata, sino también pagar en cárcel por sus fechorías. Pero bueno, no nos adelantemos, empecemos con este programa. Tenemos mucha información, mucho resumen de noticias. Y si no lo has hecho, ayúdame con tu suscripción. Dale a la campanita, actívala para que recibas las noticias en tiempo real. Comenta, opina y comparte, que me ayudarías muchísimo. Empezamos. Se le quitó la nacionalidad a Julian Assange. Unos lo consideran traidor, espía, hacker, ventilar los más recónditos secretos puercos de los gobiernos en la red, en algún portal, mientras por otro lado se lo considera un periodista, un comunicador de élite que comienza a embanderar esa verdadera libertad de expresión, esa verdadera libertad de prensa, sin mentiras hegemónicas, y que su presencia solamente significa terror a los medios de comunicación mercantilistas y a los gobiernos que tienen sus secretos oscuros. En el 2017 a finales a él se le otorgó la nacionalidad ecuatoriana debido a que la venía tramitando con Rafael Correa en su gobierno, y al final al final del 2017 ya con Moreno se le dio esta nacionalidad. Además sabíamos que él estaba pues con un asilo especial en la embajada de Ecuador, estando en Inglaterra, y pues fue usado como un canje, digámoslo así, ¿ya? Lenín Moreno recibió un fuerte desembolso de un dinero del exterior a cambio de entregar a Julian Assange a las autoridades. Y efectivamente, así fue. En el 2019, Moreno le quita el asilo, lo deja totalmente fuera de la protección ecuatoriana, entra la policía y se lo lleva. Se lo lleva y ahora está en manos de las autoridades británicas. Y hoy, 26, el día de ayer de noche, pues se le ratifica que a él se le quite la nacionalidad ecuatoriana. Tremendo, ¿no? Tremendo. O sea, empezamos con estos dilemas en donde qué es comunicación de verdad, qué es periodismo de verdad. Lastimosamente, pues Ecuador vendido a los placeres de Estados Unidos y sencillamente vuelta a ser ese patio trasero de Estados Unidos, prácticamente se lo regaló. Listo. Es lo que quería, lo tiene. Estados Unidos y el mundo ven a Ecuador como ese perrito que les hace caso al primer llamado, al primer hueso que le ofrezcan. Lastimosamente, pues se entregó a Julian Assange. Sigamos. Atención. Se registra paro de bananeros en Puerto Inca, Cantón Naranjal, provincia del Guayas. Agricultores cerraron vías, varias protestas por el bajo precio de la caja del banano. En la zona se reportan largas filas de automóviles y presencia policial. Siguen las protestas de estos sectores agrícolas que necesitan urgentemente de una regularización. El gobierno se comprometió a estar ahí, a decir, ¿sabes qué? Vamos a regularizarlo y no pasa nada. Escuchemos rápidamente. Ya he hecho oficios, hemos pedido que se nos escuche,
pero lamentablemente el gobierno nacional no nos ha escuchado y por eso hoy hemos decidido hacer un paro, porque no hemos tenido respuesta y ya ni nosotros, mucho menos nuestra gente, aguanta más esta situación. Son muchas semanas las que no hemos podido venirles cancelando a ellos y ya no se puede soportar más. Tampoco tenemos cómo mantener nuestras haciendas, nuestras fincas, y no es justo que escuchen a los grandes, a los exportadores, pero a los productores pequeños, a los productores de 500, de 1000 cajas, no se los escuche. Entonces ya es momento y esperamos que se nos atienda y nos escuche el gobierno nacional. Y al no haber una respuesta, ¿qué medidas van a tomar aparte de esta? Seguiremos en paro, así tengamos que salir todos los días, todas las mañanas, hasta que nos escuchen, pues se hará. Porque no es justo y ya es momento. El señor presidente lo dijo en campaña, que él va a ser un presidente que va a escuchar a todos los sectores, que es un presidente que él se va a poner a dialogar. Y entonces eso es lo que esperamos, eso es lo que queremos, que dialoguen pero con nosotros. ¿De qué sectores nomás están aquí? Estamos de todos los sectores de la costa, de todo lo que es la provincia del Guayas. ¿Por qué escogieron este punto para poder cerrar, manifestar? Porque es estratégico, porque es la única manera en que nos escuchen, porque de aquí se van para la provincia del Oro, se van para la provincia de Azuay. Claro. Y entonces es estratégico y esperamos pues, que de esa manera nos escuchen. Bueno, ahí estaban las declaraciones de dirigentes bananeros reclamando. Solamente se escucha a los más grandes, ojo, a las industrias, pero no se escucha a los pequeños. Por acá también tenemos otro dirigente bananero. Señor presidente, en campaña se puso unos zapatitos rojos, pero aquí somos bananeros. Le pedimos que se ponga las botas de productor bananero que sufre todos los días. Escuchemos rápidamente también. De ejercer el derecho a la resistencia. Señor presidente, usted en campaña se puso unos zapatitos rojos y de paso muy buen gusto y a mí también me gustan, pero yo he dicho en mis declaraciones y las declaraciones de todos, porque aquí somos pequeños bananeros, que ya se pongan las botas, que se pongan las botas del productor pequeño bananero que sufre todos los días. Trabajamos las 52 semanas del año y mandamos y producimos el mejor banano del mundo. ¿Y cómo puede ser posible de Ripley que seamos el mejor pagado del mundo cuando nuestro banano es bendecido por las tierras fértiles que tenemos? Tiene vitaminas, tiene proteínas y nosotros que trabajamos y producimos no estamos en las mesas de diálogo, no estamos en las mesas técnicas, estamos excluidos cuando nosotros generamos fuentes de divisas. La primera divisa del Ecuador, que es el banano. Entonces, señor presidente, por favor, lo único que queremos es que nos escuche, que nos atienda en la gobernación del Guayas, en Guayaquil, para conversar pacíficamente, amablemente, que nos escuche nuestras necesidades. Bueno, así empiezan todos, la verdad, ¿no? Pacíficamente, con diálogo, pidiendo de favor, pero el gobierno, déjenme decirles, mis queridos amigos, llega tarde a todo. Parece que se queda dormido, permite que las cosas se empeoren y está el señor presidente en Perú. ¿Les escuchó? No lo sabemos. Ya los arroceros se hicieron lo mismo, estuvieron en plantones, cerraron vías, los maestros siguen de huelga de hambre y no los escucha nadie. Terrible. Pablo Celio, ahora sí empecemos con este tema, ¿no? Pablo Celio en comparecencia sobre su juicio político. Miren lo que se atreve a decir este tipo. He sido objeto de persecución política y judicial. Y le añado también, porque lo indicó, yo estuve ahí en esas 6 horas en directo, hasta linchamiento mediático. Vamos con el resumen, por favor. Primera parte. Habla sobre las glosas desvanecidas. Ninguna la aceptó. Ninguna. Escúchelo usted mismo. No hay un solo encargo que se me pueda atribuir encontrándome yo en el país. Jamás hice uso de encargos para dejar de cumplir mis responsabilidades. Como usted mismo lo señala cuando se refiere a la glosa de Claro y a mi firma en ese proceso. Ese no es un tema que pueda dilucidarse en un entrecruce de opiniones.
Este es un tema altamente técnico que tiene que ver con un modelo matemático de cálculo del precio. Y por lo tanto no puede discutirse desde apreciaciones subjetivas acerca de si el contralor debió o no. Ahí tiene que analizarse en sede competente los fundamentos de todas las decisiones. Y no se puede anticipar un criterio respecto de la sustentación que el equipo de auditoría hizo basado en un conjunto de informaciones de tipo técnico que tienen que ser consideradas y analizadas, como he dicho, en sede competente y bajo procedimientos especializados. No es un tema de opinión respecto de los valores. Digamos, además de que el señor no aceptaba absolutamente nada de lo que le decían, ninguneó también a los asambleístas que formaban parte de esta comisión de fiscalización, porque decía, ustedes no saben. Y hasta se atrevió a quererles darle clases de cómo se hacen los trámites o qué realmente se hace en un juicio político, y que lo que le hacen a él realmente no tiene ni pies ni cabeza, decía él. Se refirió a esto Fernando Villavicencio y le dijo, oiga señor, yo presenté todas las denuncias y los documentos y me sé al revés y al derecho todas las fechorías que se hacían desde la Contraloría. No nos venga a faltar el respeto. Pablo Celi, yo no he dicho que los desvanecimientos de glosas son normales. He dicho que tanto el establecimiento como el levantamiento son legales, legalizando sus propias porquerías. Veamos. Perdone, señor asambleísta, tengo que precisar, porque usted está haciendo una interpretación extensiva de lo que yo he dicho. Yo no he dicho que los desvanecimientos de glosas son normales. He dicho que tanto el establecimiento como el levantamiento son legales, están establecidos por norma como atribución de la Contraloría, que puede confirmar o no confirmar. No he usado la palabra normales y no he dicho tampoco que todo esté bien. No puedo obtener semejante pretensión. En las decisiones que adoptan, no solo la Contraloría, cualquier organismo, pueden existir resoluciones discutibles e incluso equívocas. Por eso he señalado que hay un procedimiento que le permite al auditado o a cualquier persona que se sienta afectada a actuar en sede administrativa frente a la Contraloría o hacerlo en sede judicial ante el Tribunal Contencioso Electoral, Contencioso Administrativo. Hay una sede administrativa y una sede judicial donde tienen que precisarse y aclararse qué está bien o qué está incorrectamente hecho en lo que se refiere a informes y resoluciones de responsabilidades. Es a ese proceso al que me he referido. Terrible, ¿no? O sea, resulta de locos. Resulta de locos. No es que desvanecer glosas es normales, pero sí es legal. Solamente en la idea y cabeza descabellada de Pablo Celi. Así que lo escuchamos todo el día de ayer y volveremos a escucharlo en frente a los demás asambleístas. Le dice que este desvanecimiento de glosas se hacían a través de WhatsApp. Le escribían a tal funcionario y se hacía. Pero también Pablo Celi dice que hay una estructura interna a la Contraloría para ejercer cualquier proceso. Pero resulta que el señor se pasaba por donde quiera que usted quiera. El procedimiento, el proceso, la cadena de mando, de custodia, qué sé yo. Y a través de WhatsApp ocurría de todo. ¿Qué responde ante eso Pablo Celi? Veamos. Ningún funcionario ha podido, ni ha
formulado de esa forma una disposición. Jamás he dado instrucciones por WhatsApp. Hay una presentación parcial de un seguimiento de procesos que como autoridad tenía que hacerlo y no de disposiciones unilaterales. Eso lo ha explicado algunos funcionarios que han pasado por acá de manera honesta. Por ejemplo, la señora Cedeño. En pandemia tuvimos varias reuniones telemáticas en donde se agotaron análisis de procesos como tiene que ser. Y es al seguimiento de procesos previamente desarrollados por las instancias competentes a lo que me estoy refiriendo en alguno de esos chats que de manera parcial se difunden para escandalizar y presentar las cosas como si fuesen disposiciones verticales. A eso sí. Un chat que también ha sido presentado parcialmente de funcionarios separados de la Contraloría, no por mi voluntad y decisión, sino por procesos de depuración con informes sustentados de recursos humanos que me envían o me hayan enviado mensajes que ni siquiera contesté, porque no tenía por qué contestar a mensajes que no respondían en ningún caso a diálogos ni relaciones conmigo, sino a procesos institucionales de los que yo solo podía tener informe. Dios mío, ¿no? O sea, no es que él mandaba disposiciones, es que ya las adelantaba porque estaban en pandemia y por eso había que hacer algún tipo de cuestión telemática. Y gente que estaba fuera de la institución le seguía hablando de procesos a Pablo Celi, pero él no respondía. Vaya, ¿no? Hablemos de su sobrino, al cual negó rotundamente que ni siquiera es del primer círculo familiar de él, sino que es hijo de un primo. Vamos a escucharlo, Dios mío, un ángel. Todo lo contrario. Quienes me conocen saben los reparos que mucho antes, en los Estados Unidos, yo he tenido respecto de este personal. Por esas razones dije que entre él y yo hay una lejanía. Hay una lejanía no solo familiar, no es parte de mi círculo próximo de familiares con los que yo tenga vínculos. Es parte de una circunstancia. Me distancian profundamente aspectos éticos. Y por supuesto, conductas. No hay nadie en este país. Y si lo hay, convóquelo. Que pueda decir que Pablo Celi solicitó favor alguno, y mucho menos recursos económicos a cambio de ninguna decisión. No hay nadie en este país que pueda decirlo. Si hay alguien que pueda decir aquello, debería haberlo convocado. No lo va a encontrar. Jamás yo he tratado con ninguna persona. Esas pausas, ¿no? Tan largas, se vuelven cada vez más incómodas, la verdad. Qué terrible. Créame que estando en directo, la reacción de sorpresa a lo que escuchaba, ahora puedo asimilarlo. Pero en directo, Dios mío.
Pablo Celi. Bueno, ahí está, ¿no? Para mi familia es motivo de rechazo la conducta delincuencial de este personaje. Veamos. Dice que en el país no hay nadie que le pueda decir que él ha hecho algo malo. Bueno, es que no está en el país, está en Estados Unidos y es su sobrino. Veamos. Lejana, por supuesto. El sobrino lejano. Prima. Ah. Y no es precisamente alguien que esté dentro del núcleo. Para mi familia es además motivo de rechazo la conducta delincuencial de este personaje, que sí la puedo mencionar así, porque así ha sido sancionada en los Estados Unidos. No tengo ninguna relación con las actuaciones de este personaje. Asunto que, formando parte de un proceso penal, será probado suficientemente en ese ámbito. He señalado al inicio de mi exposición que es inadmisible un juicio espejo y que estos temas, para ser tratados de manera rigurosa, tienen un ámbito. Y es en ese ámbito donde yo demostraré mi ninguna participación y mi ninguna relación. Y aprovecho para referirme a la mención que ha hecho el interpelante a la actuación judicial de mi hermano Esteban Celi. Él está en su derecho y en su libre decisión de adoptar las decisiones que considere él y su defensa así le corresponda. De replay estas declaraciones. Yo sé que tú vas a dejar tu mensaje, tu opinión. Voy a estarlas leyendo. Créame que ayer más de 2000 personas conectadas y escribiendo y viendo tremendo descaro a este sujeto. Dios, patria y libertad. Nos vemos la siguiente semana. Va a haber comparecencia ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Así que estaremos en Sin Corbata llevándote el minuto a minuto de este hecho histórico. Otro juicio político a un sujeto que no acepta, no admite y salió bien lavado de cara desde esa comisión de fiscalización. Nos vemos. Suscríbete, opina, comenta y comparte este video para llegar a más personas y muchas más informados en este circo de política ecuatoriana llamado Pablo Celi y sus poderes tenebrosos de la Contraloría General del Estado. Nos vemos. Hasta un siguiente programa.